Aprende con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me imagino, ¿verdad?, que con bastante incertidumbre, porque estamos esperando la instalación de la primera legislatura del Congreso que preside Redondo. Estamos esperando la instalación de la primera legislatura del Congreso que preside Calix. Literalmente hay dos juntas directivas del Congreso. ¿Cómo no nos va a generar eso preocupación? Yo estoy seguro que usted está preocupado también. Debemos estarlo todos, porque después del proceso electoral del 28 de noviembre, los hondureños quedamos con la sensación de que nos vamos a reconciliar y que ese es un punto de partida para los consensos y para mejorar las condiciones precarias del país. Entonces, cuando pensamos que podemos reencauzar la patria, se nos viene esta crisis que tiene una fuente primigenia, que es el Partido Libertad y Refundación, que se divide. Y ahora yo por todos lados, la Iglesia Católica, el sector privado, escucho que piden a gritos diálogo, 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 superen este conflicto y que el próximo jueves, cuando la presidenta electa tome posesión de su cargo, este problema haya sido superado para que gobierne con la mayor tranquilidad en un país con problemas serios, complejos, agudos. Miren, a mí me dicen que hay un grupo de líderes de Libertad y de Refundación que están hablando con todas las partes, que están hablando con Calix, que están hablando con Redondo. No se les está haciendo fácil. Se me dice que el expresidente Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación, ha facultado al menos algunas 4 personas. Tengo un ruidito en el retorno, corríjanmelo porque me desconcentra, por favor. Ha facultado a 4 personas para que hablen con Redondo, para que hablen con Jorge Calix y lleguen a acercamientos. No está resultándoles fácil. Pero sí tiene que haber una solución a esto antes de la toma de posesión de doña Xiomara Castro. Hay veces que para no dificultar esos encuentros es mejor tener prudencia en revelar todo. A mí siempre me ha gustado revelar todo lo que yo he comprobado y constatado. Pero sé que el país necesita encontrar soluciones, encontrar consensos. Por lo tanto, mejor vamos a esperar la evolución de esta problemática, sabiendo que sí se está tratando de encontrársele. Así que voy a presentar a mis invitados esta mañana, cuando vemos el hemiciclo legislativo, a don Nelson Ávila, economista y exaspirante presidencial de Libertad y Refundación. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Reconfortado y oxigenado después de haber estado con sus hijas. Sí, sin duda alguna, pero siempre presente. No en todo lo no que se puede desconectar, de eso estoy seguro. Nación, así que, es más, nosotros siempre planteamos desde el exterior, tenemos infinidad de escritos y videos entre noviembre y diciembre, en donde lo que planteamos, preocupados un poco por algunas aristas que estábamos observando, para que se tratase de operar en base a 5 principios fundamentales que los olvidamos si queremos construir una sociedad abierta. La primera es la ética.
usted no puede construir una nueva sociedad si no lo hace sobre la base de la ética. La segunda es la justicia. La tercera es la legitimidad, o sea, la decisión mayoritaria de un pueblo. La cuarta es la legalidad, aunque hay leyes ilegítimas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley de escuchas es una ley que beneficia a algunos, pero afecta a toda la población. La ley de secretos también, la ley de las sedes también, para mencionar algunas. Y el quinto elemento que me parece es que estos 4 categorías tienen todas que ir al unísono para la creación de un Estado para todos, pensando en el bien común. Si usted piensa en el bien de pocos, está destruyendo la sociedad. Entonces, el desafío fundamental es construir una nueva política, una nueva economía. Eso es lo que en el mundo existe. El Papa Francisco ha sido muy claro en todo este tipo de hechos, y en una sociedad dividida como la nuestra, pero diríamos por una minoría, dividida por una minoría, lo que se impone en realidad es, y me alegra lo que usted acaba de expresar. Estoy leyendo también las declaraciones tanto del compañero Redondo sobre la apertura, dice él, a un diálogo. Dice, hay declaraciones al mismo tiempo del abogado diputado por Cortés, Ramón Barrios, del también diputado economista amigo uno de Pino, pero también hay declaraciones, entiendo, de Cáliz en ese sentido. Y esas decisiones tienen que estar basadas, sin duda alguna, en un principio elemental, y es, reitero, el interés de la nación. Claro. Y el interés de la nación tiene que primar por sobre cualquier tipo de interés. Y fíjese, y aquí termino, cuando aterrizamos hace unos días, observé toda esa esperanza, todo ese deseo por el cual, como usted expresaba, se votó mayoritariamente. Y en pocos días, una pequeña minoría, que no solamente son minorías políticas, tendríamos que aclararlo. Es más, yo siempre he dicho que en Honduras lo que hace falta son políticos. El político no es aquel que piensa en un poder personal para acumular él su riqueza o para acumular él el poder. Hemos dicho que el político es aquel que trasciende el momento, es aquel que es capaz de tener un compromiso real y al mismo tiempo que entiende la política como política colectiva, política del pueblo. ¿Para qué? Para desarrollar las naciones. Claro. Y entonces ahora se nos forza también, y aquí en realidad vamos a terminar, a que actuemos inclusive en forma diplomática, en relaciones internacionales, porque la imagen de Honduras, que la teníamos ya elevada en el sentido de que el pueblo hondureño utilizó, fíjese, el artículo 3 de la Constitución de la República, el derecho a la insurrección, lo utilizó en el voto, y dijeron, hay hondureños civilizados, la civilización hondureña está avanzando, y de repente ocurre esta barbarie. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay necesidad de una enorme ofensiva también diplomática, en donde se demuestre que el pueblo hondureño y su gobierno, presidido por la compañera Xiomara Castro, en realidad está luchando contra el narcoestado, contra la desigualdad, contra la corrupción, pero sobre todo también contra todo tipo de crimen que lesiona a la humanidad y también a la ecología. Muy bien, me alegra también tener esta mañana al profesional del derecho con doctorado en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, Joaquín Mejía, que está en nuestros estudios en la ciudad de San Pedro Sula. Bienvenido, Joaquín, es un placer tenerlo aquí en el programa. Buenos días, Renato, buenos días, Nelson Ávila, es un placer estar aquí. Creo yo que es sumamente importante el papel que juegan en este momento los medios de comunicación, en el sentido de intentar encontrar las razones, los argumentos democráticos para que podamos salir de la crisis. No es una nueva crisis, creo yo que es una manifestación de una crisis permanente que viene arrastrando Honduras desde el año 2009 con el golpe de Estado, y que ha tenido diferentes manifestaciones que más adelante las podemos desarrollar, pero que sí es importante que, si aspiramos al fortalecimiento del Estado de Derecho y de la democracia, obviamente el tema del diálogo, de la argumentación, de la ética, como dice el doctor Ávila, es fundamental en este momento del país. Así es. Tenemos una pregunta, y es la pregunta cajonera. Pero es que es la pregunta, basados en lo que está diciendo el abogado Joaquín Mejía,
y aquí está Vivian Montoya con ella para que usted reaccione e interactúe con nosotros en las próximas 2 horas. Vivian. Buenos días, Renato, y también a toda la audiencia de Frente a Frente. De inmediato leemos la pregunta de esta mañana. ¿Y cómo queda el diálogo en el Partido Libre para superar este conflicto político? Envíe sus mensajes a las redes sociales Frente a Frente HN en Facebook y Twitter para que después podamos leer sus comentarios. Continuamos. Aquí hay un actor que es de otro partido. Aquí hay un actor que es de otro partido, que es Luis Redondo del Partido Salvador de Honduras. Aunque en realidad el problema no se origina en el Partido Libre. O sea, aparentemente el problema está entre gente de Libre. No, aquí hay actores completamente externos y eso lo sabemos. O sea, son actores que dominan y que tienen un enorme poder político, un enorme poder económico, pero también hay actores que son aquellos contra los cuales el pueblo hondureño votó. El pueblo hondureño votó contra las malas prácticas que se han estado desarrollando en los últimos años, contra la ilegalidad, contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra todo eso. Y al mismo tiempo, en otras palabras también, votó porque se desarrolle la nación, porque construyamos realmente una sociedad decente. Y en ese contexto, entonces, los aparentes actores que solucionan están dentro del Libre, pero en realidad quien tiene todo el poder de decisión está fuera, esencialmente, del Libre, y eso lo sabemos. O sea, aquí en Honduras hay actores externos, geopolíticamente hablando, ¿no es cierto?, que han tomado decisiones históricas en Honduras, y lo podemos observar también en su participación también en promover este diálogo. Tenemos también actores nacionales que tienen control económico y político de sectores estratégicos en Honduras. Yo eso lo sé, doctor. Sí, así es. Mire, yo eso lo sé y estoy convencido. Así es, que son ellos los que originaron ese problema. Si no se produce esa división primaria en el partido... Ahí vamos. No se produce esa división primaria... La solución... No tendríamos este conflicto ahora mismo, por mucha presión externa que hubiese. Así es. Fíjese que la solución está en el lado de lo que el pueblo dijo. El pueblo votó inclusive por los diputados, conociendo que había un acuerdo firmado entre Libre y el PSH, de forma tal que aquellos que ahora se desviaron de eso están violentando la legitimidad que recibieron, porque todos ellos sabían que estaba presente ese acuerdo. Entonces, la legitimidad no está entonces del lado de ellos, están violentando la legitimidad, y eso es importante poderlo ver. Entonces, bajo esta perspectiva, yo le voy a utilizar, probablemente no es correcto utilizar algunas figuras en la historia, pero sí es interesante esta famosa parábola del hijo pródigo, ¿no es cierto?, que se arrepiente y vuelve. Fíjense que la solución sí es cierto que está mediante estos actores que han sido de una u otra forma y relacionados con estos otros intereses que no han pensado en el daño que están originando y creando en la nación. Si estos señores vuelven, se genera el mismo escenario del pasado, que eran 50 más 10 más hay algunas personas decentes del Partido Liberal que con solamente esa alianza de estos tres se resuelve en consecuencia de conformidad con lo ya acordado. Y eso ya acordado es honorar precisamente la presidencia a través del Partido Salvador de Honduras, que fue exactamente lo que ya se ha hecho en este momento. Mire, a mí no me sorprende que se vuelva compleja la integración de una junta directiva. El nuevo canciller de Alemania hubo que pasar como 2 o 3 meses para que lograra consensuar con todos los partidos. Y así sucede en muchos sistemas parlamentarios. Tienen que negociar, dialogar para poder llegar a acuerdos. A mí no me sorprendería eso. Y no me sorprende que se tardaran unos días para construir esa nueva junta directiva. Lo que quiero decir es que primariamente esa escinsión que hay en la bancada origina el conflicto. Luego partidos políticos tradicionales se aprovechan de esa fisura de Libre y meten sus manos. O a la inversa. Y luego, los partidos políticos tradicionales, muchos de ellos controlados por intereses espurios del narcoestado y corrupción,
inician al mismo tiempo esta conspiración y que tiene terreno fértil en algunas personas del partido. No, pero primero hay que hacerse una autocrítica. Sí. Si el pueblo elige a 50 diputados, sí, así es. Y la división surge ahí, en esa bancada, la primera autocrítica es, claro, no, mi bancada se ha escindido. Luego hay fuerzas económicas y fuerzas políticas externas que se aprovechan de la decisión y meten las manos. Ahora, ¿cuándo se escinde? ¿Cuándo se escinde? En mi opinión... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero sobre todo, ¿quiénes son los actores principales determinantes? Los actores principales determinantes, en realidad, por eso yo quiero decir que esto no es un conflicto jurídico, es un conflicto esencialmente político, esencialmente ideológico, pero también esencialmente ético, porque quien está profundizando y agravando esta crisis son sectores que la misma sociedad los eliminó en un proceso de votación. Okay. Y entonces, en mi opinión, después usted, como dicen, Stefan Zweig tiene un buen libro, Momentos Estelares. Estamos viviendo un momento estelar donde en los momentos estelares, ya sea de tragedia, de dramas o al mismo tiempo de comedia, porque todo eso se da en todas sociedades, hay necesidad de tomar algunas decisiones, pero las decisiones tienen que tomarse con el cerebro, sabiamente, no con las piernas, ni con el hígado. Y ese es el problema. Si usted quiere agravar las circunstancias, entonces razone a través del hígado, de los puños o de los pies. Pero si usted quiere resolverlo, actúe con el corazón, pero sobre todo también con el cerebro. Y mire, bueno, pero es que los números parecían no estar a favor hace algunos días. Cuando usted ve cuántos liberales han votado por Luis Redondo, se da cuenta que los 50 de Libre de no haberse escindido, más los 10 de Narrala y los 5 liberales hubiesen hecho la mayoría simple. Exactamente, no existiría ese problema. Lo que pasa es que eso bien que lo sabían los originarios y al mismo tiempo los instrumentos de esta crisis, en mi opinión, inédita. Hemos tenido crisis política de toda naturaleza, pero no una crisis tan compleja como esta, en donde se vinculan como mínimo las 5 categorías que expresé al inicio. Démosle la oportunidad ahora al abogado Joaquín Mejía para que exprese su opinión y luego vamos a hacer conexiones con nuestros periodistas Carlos Yanis y Tony Munguía, porque se va a instalar la primera legislatura y tenemos 2 juntas directivas. 2 juntas directivas que van a instalar la primera legislatura. Y bueno, eso es lo que está dificultando el panorama político y social de Honduras en este momento, con repercusiones en la economía. Don Joaquín, ¿cómo valora todo esto? Bueno, en primer lugar creo yo que hay que retomar un punto que señalaba el doctor Ávila, en el sentido que hay un problema ético. Y cuando hablamos de la ética estamos hablando de un conjunto de principios y valores que rigen la conducta de una persona, de una organización, de un medio de comunicación, de un partido político. Y obviamente la ética es fundamental en política porque esto implica que cuando las personas son candidatas a un cargo público, se comprometen en un plan de gobierno, se comprometen en promesas electorales o en pactos previamente establecidos en el marco de una alianza, frente al electorado, en el sentido que están presentando, esta es nuestra propuesta y por tanto lo que quiero es que voten por mí porque yo tengo esta propuesta. En ese sentido, cuando la gente vota por esa propuesta y en el camino, una vez que estas personas son elegidas, no cumplen con lo comprometido, estamos hablando de un problema ético y además estamos hablando de un problema grave con la democracia representativa, que no solo pasa en Honduras, sino que en muchos países, en el sentido de que se ha considerado que una vez que el soberano se manifiesta a través de elecciones libres y justas, entonces sus representantes tienen un cheque en blanco para hacer incluso cosas que van en contra de los intereses de su electorado, como ha pasado tradicionalmente en el Congreso Nacional, que se han votado leyes, que se han votado acciones que atentan contra los intereses de la sociedad, contra los derechos humanos, etcétera. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo yo también que debemos de ver más allá del árbol, el bosque.
Y en ese sentido yo insisto que lo que está pasando en el Congreso Nacional solamente es una nueva manifestación de una crisis permanente que venimos arrastrando desde el golpe de Estado del 2009, que no se ha resuelto. Y como no se ha resuelto desde el golpe hasta acá, hemos tenido una situación de inconstitucionalidad permanente, de anormalidad democrática, que ha tenido diferentes manifestaciones. El golpe de Estado fue el inicio, pero luego en el 2012 hay una destitución ilegal de la Sala de lo Constitucional, fue un golpe al Poder Judicial y no se resolvió. En el 2013 se violenta un artículo petro, el 9, relacionado con el territorio nacional, y se aprueba una ley sede, lo cual es violatorio también a la Constitución y es una nueva manifestación de la crisis. En el 2015, una Sala de lo Constitucional ilegítima aprueba una elección sin facultades para ello, violando artículos pétreos y dicta una sentencia que permite la reelección presidencial. Y por otro lado, en el 2017 se da un fraude electoral a favor del candidato presidente ilegítimo. Y ahora tenemos esta nueva manifestación. ¿Por qué señalo esto? Porque creo yo que es el momento para que no solo la sociedad hondureña y los actores políticos, teniendo en cuenta también esos actores que están escondidos y que están moviendo la cuna, como dice el doctor Ávila, pero también que la comunidad internacional, y con esto termino, Renato, que la comunidad internacional tenga la valentía de no continuar haciendo lo que ha hecho en Honduras, en el sentido que siempre han estado financiando instituciones, han estado adoptando medidas que son adecuadas en tiempos de normalidad democrática, pero no en tiempos de excepcionalidad democrática. Este es un momento, creo yo, propicio para que podamos resolver la crisis permanente, no esta manifestación de la crisis, sino que la crisis permanente que venimos arrastrando desde el golpe de Estado. No se sientan presionados, que hoy solo hay 2 panelistas, o sea que hoy hay más tiempo para debatir. Genial. No se sientan presionados con el tiempo. Cuando yo mire que se están excediendo en el tiempo, entonces hago el corte respectivo para dinamizar el debate, pero no tengan hoy problemas con el tiempo. Bueno, les dije que tengo a Carlos Munguía. Tomamos nota, ¿verdad? Sí, doctor Mejía. Carlos Munguía, Tony Munguía, perdón, y Carlos Llanes. Los tenemos en 2 sitios. Luis Redondo tiene un mensaje en Twitter que lo voy a publicar en este momento. Ya vamos a retomar el debate. Yo sé que será un interesante debate, conociendo quiénes están hoy aquí en el panel. Dice Luis Redondo, publicada en el Diario Oficial de la República de Honduras, la Gaceta, 35.830, de fecha lunes 24 de enero del 2022, contenido del acta de nombramiento de la Junta Directiva en propiedad del Congreso Nacional. En los próximos 4 años voy a presidir el Congreso Nacional junto a los diputados de la Cámara Legislativa. Cumpliremos con el plan bicentenario propuesto por nuestra presidenta Xiomara Castro para el pueblo de Honduras. ¿Qué ven ustedes en este problema de 2 juntas directivas? ¿Cuál será el desenlace o cómo solucionar este impasse, Nelson Ávila? Decía, el problema es complejo. Y si se resuelve cumpliendo de una u otra forma 4 de estas categorías, entonces llegaremos a la conclusión de quién debería, porque una cuestión es el deber ser y el otro lo que es, ¿no es cierto? ¿Quién debería ser, aunque está claro desde este momento, quien presida el Congreso? En primera instancia, aquel que cumpla con la ética y aquel que cumpla con la legitimidad. Decía anteriormente que el pueblo votó y sabía, porque Salvador inclusive lo dijo antes y fue ratificado por ahora nuestra presidente electa, Xiomara Castro, que había un acuerdo en el Congreso. Y eso no debe verse como una injerencia en ese momento del Ejecutivo sobre el Legislativo, era un acuerdo político en ese momento, suscrito entre partidos, del cual ella no era autoridad, ¿no es cierto? Pero que de una u otra forma lo avala éticamente. El pueblo votó por ello, votó por los diputados que ahora son instrumentos del problema. Vea lo que digo, no solamente son los actores determinantes, son instrumentos del problema, y se les olvidó en consecuencia que ellos fueron votados por un pueblo en el cual partía del principio, que es lo que dice el doctor Joaquín Mejía, en el sentido de que ellos responden no
a sus voluntades o deseos o aspiraciones como individuos, sino que la democracia representativa, por eso dice, representa al pueblo, no representa a él como individuo. Y en consecuencia se les olvidó que muchos de los votos que ellos recibieron fue precisamente para que se respetase ya los acuerdos éticos que son los que han faltado en nuestra nación. El segundo punto es, sí es importante, y yo creo que todos los que han hablado de diálogo y todas las reacciones que ya han aparecido, tanto lo que usted menciona sobre las acciones que está haciendo el coordinador del Partido Libre, Mel Zelaya, las declaraciones de Redondo sobre el diálogo, las declaraciones de otros diputados del mismo Calix. Del mismo Calix. Calix dice que si es preciso, repiten la votación, es lo que dice. Bueno, y el otro dice que está abierto al diálogo siempre y cuando no se repita la elección. Se repita la elección. Entonces, en este contexto hay un tema fundamental. Es por dónde está también la legalidad. No soy abogado, pero sí le entiendo la lógica jurídica. ¿Dónde está la legalidad? Yo le diría, si leemos muy bien el artículo 197 también de la Constitución de la República, observaremos exactamente también que eso y todos los visos de nulidad inclusive que se tienen van hacia uno de los sectores, tanto desde la perspectiva legal como desde la perspectiva de legitimidad, como desde la perspectiva de la ética. El pueblo hondureño no quiere ya más asociaciones con narcotráfico, el pueblo hondureño no quiere más asociaciones con representantes de un narcoestado, el pueblo hondureño no quiere más asociaciones con corruptos ni con lavadores de activos, y eso es lo que se está violentando una norma ética acá, y ellos son, fíjese, son actores ocultos de este proceso, pero son, aclaro, actores determinantes, y por ello es que esto se está haciendo cada vez más complejo, porque si fuese solamente un diálogo político diplomático, ese diálogo se podría resolver en las próximas horas, pero aquí hay intereses espurios en contra, que fue lo que dije también originalmente. El objetivo de la ética, de la justicia, de la legalidad y de la legitimidad es el bien común, y eso no les interesa, no les importa el bien común, les importa continuar una minoría de minorías en esto. Y en el caso de la comunidad internacional, en realidad sí creo que el papel que tiene que jugar es un papel de respeto a estos 4 principios, y estos 4 principios en realidad son capitales para entrar a una solución en el corto plazo. Yo le planteaba también a usted que me ha gustado también la participación de actores importantes. Ha hablado la Iglesia Católica y me parece que y aquí hay que verlo, no como una intromisión de la religión en la política, sino que como un deber dentro de la sociedad para que los ciudadanos, sean cristianos o no, asuman un papel para transformar su medio político, para creación de oportunidades. Entonces, para mí, la solución aparentemente va avanzando en la perspectiva que corresponda y en la medida en que todos estos compañeros que en algún momento más bien han violentado tanto la ética, ojo, la han violentado la legitimidad esencialmente, entonces de una u otra forma recapaciten, que se distancien de quienes les dominan sus decisiones y que piensen en el bien común, porque si no lo que ocurrirá será una sociedad más dividida, y en las sociedades divididas lo que ocurre normalmente es que se generan violencias de toda naturaleza, y esas violencias de toda naturaleza pueden generar una conformación de una sociedad diferente, favorable esencialmente a aquellos que buscan cambios. Y ahí, en consecuencia, todos aquellos que son provocadores de crisis y de caos caen precisamente en esas circunstancias. Bueno, hay historias, hay lecciones de la historia que lo demuestran. Estados Unidos ha llamado al diálogo. La Conferencia Episcopal de Honduras, ya que usted la mencionó, llamó al diálogo, le pidió a la presidenta electa que se siente con ambas partes, pero además dijo que ha consultado con juristas nacionales e internacionales y que hay vicios de nulidad en las 2 directivas.
Eso ha dicho ayer la Conferencia Episcopal de Honduras. Por lo tanto, llamó a la presidenta electa para que llame a las partes en conflicto y traten de superar políticamente este problema. Porque lo que yo entiendo de ese comunicado es que un conflicto político ha derivado en problemas jurídicos también cuando tenemos dos juntas directivas del Congreso Nacional. ¿Cómo debería ser el desenlace de esto, abogado Joaquín Mejía? Bueno, yo creo que en primer lugar es muy importante retomar algo que planteaba el doctor Ávila en relación con el tema de legitimidad, porque desafortunadamente en Honduras y en las facultades de Derecho de las universidades se enseña mucho código y está bien, obviamente, pero el tema de la legalidad es algo que se quedó en el siglo XIX. En las democracias contemporáneas es necesario ver la legalidad junto con la legitimidad. Son como una cara de una doble moneda. Son como una moneda de doble cara. Y en ese sentido creo yo que es importante remitirnos al artículo 1 de la Constitución de la República, que dice que Honduras es un Estado de Derecho. ¿Y qué implica que Honduras sea un Estado de Derecho? De hecho, la Sala de lo Constitucional en su sentencia 2013, en la sentencia 623-2013 del 22 de noviembre de 2016, señala que el Estado de Derecho propende a lograr el bienestar general de la población. ¿Y cómo lo hace? A través de el respeto de ciertas garantías, el desarrollo y respeto de los derechos humanos y también a través de la aplicación y el respeto del principio de legalidad y el principio de legitimidad. Y lo dice la Sala de lo Constitucional en la sentencia 623. ¿Y esto por qué es importante señalarlo? Porque la legalidad y la legitimidad juntas le dan validez a cualquier acto hecho por un poder público. Ahora me remito a lo que sucedió en la sesión del 21 de noviembre. Ahí lo que sucedió en esa sesión donde se elige una junta directiva provisional es un acto que tiene efectos jurídicos. Ahora bien, para determinar si ese acto jurídico es válido, que incluya la legalidad y la legitimidad, es necesario ver las dos cosas, la legalidad y la legitimidad. Y en ese sentido, para ver la legalidad, tengo que revisar en primer lugar o son dos cosas las que tengo que revisar para ver la legalidad. Uno es si el órgano que convocó a esa sesión es el órgano competente. Efectivamente, como dice la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, señala que se puede instalar esa sesión con al menos 5 diputados y diputadas. En eso estamos bien. Pero eso no es suficiente para la legalidad. Es necesario además que se observe el procedimiento establecido en la norma. Los artículos 55 en adelante de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece claramente cuál es el procedimiento a seguir, que se presente la agenda, que se discuta, que se apruebe, que se revise si está el quórum adecuado, que se presenten y se discutan todas las mociones, que se delibere, que se debate, que se le dé la palabra a todas las personas diputadas que quieran tomar la palabra y que haya una votación transparente. Yo creo que todas las personas que fuimos testigos, ya sea presencialmente o a través de los medios de comunicación, de esa sesión, creo que estamos con muchísima claridad de que no hubo ese procedimiento y por tanto ahí ya tenemos un vicio de legalidad de esa Junta Directiva Provisional. Ahora hay que ver la otra cara de la moneda para que sea válido el acto, el tema de la legitimidad. Y aquí el tema de la legitimidad es un poco más complicado porque requiere una interpretación, es decir, que la decisión, es decir, que ese acto que se desarrolló en el Poder Legislativo no vulnere principios y valores fundamentales que están contenidos en la Constitución de la República. Y aquí me remito nuevamente al artículo 1. El artículo 1 incluye un principio fundamental que es el Estado de Derecho, que requiere lo que acabo de plantear, es decir, que los actos sean válidos a través del respeto del principio de legalidad y el principio de legitimidad, como dice la Sala de lo Constitucional en la sentencia 623-2013. Por tanto, en mi opinión, existe un doble vicio de invalidez en esa elección de esa junta directiva. Un vicio formal, porque no se siguió el procedimiento establecido en la norma, y un vicio material, porque obviamente atenta contra un principio que es el Estado de Derecho en el artículo 1, en el sentido que no se siguió el procedimiento y ese acto además es contrario a lo que plantea la Constitución de la República en ese principio del Estado de Derecho. Y con esto también me gustaría decir, utilizando una imagen, si un árbol está podrido, el fruto va a estar podrido.
y por tanto los actos que derivan de un acto que es inválido son actos inválidos, y eso creo yo que no debería de haber ninguna discusión. Y voy a finalizar con otro ejemplo en relación con la legalidad y la legitimidad, porque esto no es únicamente un problema jurídico, es un problema de democracia, es un problema político, es un problema democrático. ¿Y por qué es un problema democrático? Volviendo a la doble cara de la moneda en relación con la legalidad y la legitimidad, porque hay que recordar que la legalidad garantiza que la decisión sea el resultado de la voluntad de las mayorías, pero la legitimidad garantiza que esa voluntad de las mayorías no atente contra valores y principios superiores que están en la Constitución. En este sentido, yo podría decirle, un minuto más, Renato, yo podría decirle, por ejemplo, que mañana el Poder Legislativo convoca un referéndum o a un plebiscito para que el pueblo hondureño vote si a partir de mañana se va a aceptar el trabajo infantil en Honduras. Y el 99% de la población va y vota a favor del trabajo infantil y de la esclavitud infantil en Honduras. En términos legales, eso es democrático. ¿Por qué? Porque quien votó fue un sujeto político facultado, el pueblo, y además respetando un procedimiento a través de un plebiscito. Entonces, en términos de legalidad, esa decisión es democrática. Pero ahora, en términos de legitimidad, ¿esa decisión atenta contra un valor superior establecido en la Constitución? Claro, la dignidad de la niñez y muchos derechos humanos de la niñez, y por tanto esa decisión legal es antidemocrática. Y eso creo yo que nos falta, en mi opinión, en el debate, porque aquí de lo que se trata es, parafraseando Alan Turing, es evitar la tiranía de las mayorías. Y la Constitución es una norma, es un diseño de cómo debe de funcionar la sociedad, en donde establece unos vínculos, unas obligaciones, unos límites para que esas mayorías no atenten contra esos principios que sustentan la democracia en Honduras, la democracia representativa, la soberanía popular y el Estado de Derecho como valores fundamentales. Joaquín, su pensamiento coincide con el de otros profesionales de las ciencias jurídicas y sociales que yo he tenido aquí en el programa, ayer justamente. Me hablaron de que esa junta directiva en propiedad de Jorge Calix tenía, y cito textualmente lo que ellos dijeron, vicios de nulidad. Joaquín le llama vicios de legalidad. En eso yo creo que coincidimos. En eso coincidimos y lo dijimos el viernes también cuando se estaba eligiendo esa junta directiva provisional. Estoy hablando de la junta directiva provisional, lo dijimos. Bueno, lo otro es, y pueden ver lo que dice la Conferencia Episcopal, y me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Dice la Conferencia Episcopal de Honduras en su numeral 3, consultando con expertos en derecho nacional e internacional, tenemos que dichos procedimientos, hablando de las dos juntas directivas del Congreso actualmente, implican vicios de nulidad, poniendo en riesgo un proceso que se ha venido desarrollando en paz y respeto de la ley. Para que lo entienda la gente, en el numeral 2 dice, lamentablemente en los últimos días hemos visto cómo se han celebrado 2 sesiones paralelas del Congreso Nacional por parte de los diputados electos el pasado 28 de noviembre para cumplir con su deber de elegir a las autoridades de dicho poder del Estado. Consultando con expertos en derecho nacional e internacional, tenemos que dichos procedimientos implican vicios de nulidad, poniendo en riesgo un proceso que se ha venido desarrollando en paz y respeto de la ley. Es decir, la conferencia cuestiona las dos juntas directivas que hay en este momento. Yo diría que desde la perspectiva de la legalidad hay... no sé si puede leer el artículo 197 de la Constitución vigente, el 197. Desde esa perspectiva, diríamos nosotros que, y era lo que decía el doctor Joaquín Mejía, la legalidad debe estar basada en la legitimidad, y la legitimidad, de una u otra forma, también favorece la legalidad. La legitimidad, sin duda, si nosotros la vemos, reitero, desde la perspectiva de por quiénes votó o por qué votó la mayoría del pueblo hondureño, la mayoría del pueblo hondureño votó al mismo tiempo por la creación de un ambiente de paz. ¿Y cómo lo hizo? Votando por todos aquellos que en su opinión habían creado lo que desde los Estados Unidos se ha planteado un narcoestado.
por todos aquellos que han violentado también a través de la corrupción, etcétera, etcétera. Y entonces, y así fue, reitero, como los 18, no sé cuántos ahora, diputados, o en aquel momento 20 diputados, tomaron esta decisión, diputados de mi partido Libre, pero violentaron un principio fundamental, el de legitimidad. Entonces, en adición a los vicios de nulidad que tiene esta junta directiva de Calix, hay también elementos de ilegitimidad que no los tiene precisamente el grupo que está liderado por Redondo. Y es bajo este concepto que la solución pasa inexorablemente por una visión holística, global, total del problema. O sea, el problema es político, el problema es ético, el problema es de legalidad, el problema es de legitimidad, pero también el objetivo, que es lo que hemos planteado normalmente. Un tema de justicia para todos, y ese tema de justicia para todos, actuar para el bien común, estas categorías que he usado, es importante que todo el pueblo hondureño siempre las tenga presentes como ciudadanos. Entonces, yo sí creo que lo esencial que se plantea a través de la conferencia episcopal está dado, y yo creo que lo están cumpliendo de una u otra forma. La información que se está dando en estos instantes es que se avanza precisamente en esa perspectiva. Yo esperaría precisamente que esta resolución la tengamos el día de hoy. Sé que es muy complejo. Porque ¿La solución? La solución. Correcto. Que la solución la tengamos el día de hoy. Claro, claro. Porque en todo caso, lo que sí está claro es que la mayoría de la cooperación internacional, ¿con quién tiene relaciones? Normalmente, la comunidad internacional tiene relaciones con el Ejecutivo. Y en consecuencia, se está creando un cisma dentro del Estado, en Honduras, visto el Estado no solamente como la vinculación de tres poderes, ¿verdad?, normales, sino que fundamentalmente se está creando un cisma dentro de la población que es el elemento determinante junto con, es decir, obvio, el territorio. Hay que superar este conflicto. Hay que superar este conflicto y hay que superarlo ahora. Ahora, aquí esto, reitero, pasa inexorablemente por el hecho de que se reconozca que la legitimidad es un principio fundamental en esto, y eso no está por el lado de la directiva presidida por Calix. Podemos coincidir en que no hubo ética, totalmente de acuerdo, podemos coincidir en que no hubo ética porque había un compromiso de la presidenta electa con otro partido, pero está bien, admitamos eso. Pero también con quienes salían. Admitamos todo eso. El asunto es que hay un conflicto que para muchos sectores, como lo decía yo hace algunos minutos, muchos abogados, la misma iglesia dice, el conflicto es que tenemos dos juntas directivas del Congreso con vicios de ilegalidad, con vicios de nulidad, le llama la iglesia. Por eso hay que superar ese problema y permitir que la primera mujer electa como presidenta de Honduras, a propósito, hoy es Día de la Mujer, felicidades a todas las mujeres. Así es. Y miren qué coincidencia, por primera vez una mujer se convertirá en presidenta de Honduras. El hecho que todo el mundo espera es que ella se le ponga la banda y asuma la presidencia de Honduras sin ningún conflicto de este tipo. Completamente de acuerdo. Ese es el deseo, ese es el ideal. Así es. Pero partiendo... y esa fue la voluntad mayoritaria del pueblo. Pero partiendo de una idea que aunque la gente esté reclamando, yo elegí a Xiomara porque Xiomara nos dijo que el presidente del Congreso iba a ser uno nominado por Salvador Narrala, del Partido Salvador de Honduras. Así se está expresando la gente, lo que no quita que haya un conflicto. Pero así votó la gente, no, y así salió Calix y compañía. En eso estamos de acuerdo. Y entonces ellos no están cumpliendo ese principio. En eso estamos ese de acuerdo. Mandato del pueblo lo están violando. Pero ahora hay un conflicto. Y ese es el problema. Hay un conflicto que hay que solucionarlo. Sí. Hay un conflicto que hay que solucionarlo porque hay dos juntas directivas. Y tiene que solucionarlo en las inmediatas horas. Si Honduras les interesa. Ahora, si les interesa todo, menos Honduras, entonces van a continuar profundizando y agravando la crisis. Joaquín, para concluir y luego ir a la primera pausa, sobre este puntito último. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que establece el punto 3 del comunicado de la conferencia episcopal, solo que quiero hacer unos matices.
Y vuelvo con la imagen del tema del árbol podrido con las frutas podridas. Ahora bien, teniendo en cuenta eso, que debido a que ese acto inicial provoca que el resto de actos, incluido la elección de la Junta Directiva de Luis Redondo, también arrastra ese vicio de nulidad inicial, originario, la pregunta es si constitucionalmente ese vicio originario que tenía la Junta Directiva de Luis Redondo se podía resolver o no. Y esa es la pregunta clave, en mi opinión. Y en mi opinión, y puedo estar completamente equivocado, pero en mi opinión técnica, creo yo que sí hubo una resolución a ese vicio originario. ¿En qué sentido? En el sentido que una vez que se hace la convocatoria para reunirse el 23 de enero, y ojo, independientemente de la convocatoria, recordemos que la Constitución establece claramente que es el 23 de enero, y por tanto, independientemente de esa convocatoria, el 23 de enero tenía que instalarse el Congreso Nacional para elegir a la Junta Directiva en propiedad permanente. Sí. Hubo una convocatoria y se llega al Congreso Nacional, y 7 minutos antes de que empiece esa sesión hay otra convocatoria para que los diputados y diputadas se vayan a 30 kilómetros de distancia. Obviamente no iban a llegar a esa sesión del Congreso. Obviamente ahí hay un fraude de ley, eso está claro. Y como hay un fraude de ley, yo creo que esto es una cuestión de lógica, ni siquiera es necesario ser jurista. Entonces, imagínense, voy a retomar algo que dice el profesor Castor Bartolomé Ruiz: la paradoja habita el discurso. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense que el Congreso Nacional anterior reformó el artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. ¿Para qué? Para que, si previo al inicio, permítanme leer, de la sesión o durante su desarrollo llegase a faltar un diputado propietario que impida la formación del quórum, el presidente podrá incorporar a cualquier diputado suplente del partido político del propietario ausente. Pues resulta ser que el Partido Nacional reforma este artículo, obviamente para seguir controlando el Congreso, anteriormente con diputados suplentes, y ahora es el artículo que utiliza la Junta Directiva de Luis Redondo para seguir con todo el proceso en donde se elige de forma permanente a esta Junta Directiva. Y por eso hablo de que la paradoja habita el discurso, porque una herramienta creada por el Partido Nacional para controlar el Congreso ahora es utilizada por la oposición para, digamos, resolver el vicio constitucional originario. Ahora bien, y otro dato que hay que tener en cuenta. Salió publicado en el Diario Oficial La Gaceta, la Junta Directiva de Luis Redondo, más allá de las críticas que hay incluso de la directora de la editorial de la Gaceta, pero está publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Entonces, si estrictamente en términos jurídicos nos encontramos ante ese problema, hay que señalar algo, que una vez publicada en el Diario Oficial La Gaceta, la Junta Directiva de Luis Redondo presume de constitucionalidad, tiene presunción de constitucionalidad. Y la única manera de revertir esa presunción de culpabilidad es a través de una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Es lo mismo que la presunción de inocencia, que usted se le presume inocente hasta que no hay una sentencia que diga que usted es culpable. Pues en el caso de los actos jurídicos, una vez que aparezca en el Diario Oficial La Gaceta, se presumen constitucionales, y revertir esa presunción tiene que ser la Sala de lo Constitucional. Pero ahora viene otro problema, y por eso yo insisto que no es un problema jurídico. La pregunta es: ¿tiene la Sala de lo Constitucional legitimidad para intervenir como árbitro cuando la Sala de lo Constitucional ha sido parte importante, actor importante en esta crisis permanente que vivimos? Y algo más, y con esto termino. Yo he hablado de legalidad, que es sinónimo de derecho, procedimientos. He hablado de legitimidad, que estoy hablando de valores y principios con los que los actos deben de ser conformes, y esos principios están en la Constitución. Pero hay otro elemento del cual casi no se habla, o se habla pero sin poner el concepto: legitimación. Y la legitimación alude a un hecho social, en el sentido de aprobación o rechazo por parte del soberano. La pregunta que hay que hacernos aquí es: ¿cuál de las juntas directivas tiene legitimación? En mi opinión, y la Junta Directiva de Redondo tiene legitimidad, el pueblo opinó antes y actúan de conformidad con
La legitimación existe por el lado de una de las partes, dado que una de ellas, la de Calix, no tiene la legitimidad. Entonces, del caso pasado. Para mí, la legitimación está en la de Redondo. La legitimación está en la de Redondo, y no por una cuestión de asociación con respecto a la opinión que siempre hemos expresado sobre el respeto a los acuerdos políticos, que lamentablemente no hemos estado acostumbrados en Honduras a respetar los derechos adquiridos de otros, derechos políticos inclusive, y en tanto que en el caso de Calix, reitero, violentaron un principio fundamental que no lo tienen, lamentablemente, que es la legitimidad expresada en las urnas, y por eso fueron ellos electos y ellos se han distanciado ahora. Entonces no puede haber una legitimación, dado que no tienen legitimidad. Y para Joaquín Mejía, ¿dónde está la legitimación de esto? Bueno, si nos vamos nuevamente a la ética y que hay un pacto previo que forma parte de un programa electoral, significa que la gente, el electorado, votó por ese programa electoral, en donde hay un compromiso en que el Partido Salvador de Honduras iba a proponer una presidencia y los partidos de la alianza iban a apoyar esa presidencia. En ese sentido, estricto, en términos de legitimidad, legitimación, en términos de ética política, obviamente en la Junta Directiva de Luis Redondo. Entonces, Joaquín, ¿cómo quedamos con esa visión que tiene la conferencia episcopal en el numeral 3 del comunicado y que usted dice está de acuerdo con ella? Bueno, yo insisto que yo estoy de acuerdo, pero con los matices que acabo de señalar, porque hay que recordar que los vicios se pueden resolver, y en mi opinión, ese vicio, y esto lo digo con la humildad en el sentido de que puedo estar equivocado, de que ese vicio, en mi opinión, se resolvió el día 23 cuando, erróneamente y utilizando un fraude de ley, la Junta Directiva Provisional de Jorge Calix, 7 minutos antes de que empiece la sesión convocada en las instalaciones del Congreso, convoca a 30 kilómetros de distancia, y obviamente el objetivo era de que las personas que estaban en el Congreso no pudieran llegar. Ahí hay un fraude legal y por tanto, de acuerdo, y ya lo señalaba el doctor Ávila, el artículo 57 establece claramente, y si me lo permiten lo puedo leer, dice que los diputados están obligados a reunirse en asamblea en las fechas señaladas por esta Constitución, no dice por ninguna convocatoria, y asistir a todas las acciones que celebre el Congreso Nacional, salvo incapacidad comprobada. E incluso la Constitución dice que quienes cometan este tipo de inasistencia o abandono injustificado pueden ser expulsados del Congreso y perder por un periodo de 10 años el derecho a optar a cargos públicos. Cuando sucede esto, es decir, que 7 minutos de que empiece una sesión convocada a 30 kilómetros del Congreso Nacional, se hace una contraconvocatoria, ahí hay un fraude de ley. Es que aquí no es una cuestión de leyes, es simplemente una cuestión de lógica, de sentido común. Y por tanto, de acuerdo con este artículo 197 de la Constitución y el 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, entonces el Congreso Nacional lo que hace es, obviamente, utilizar ese artículo y nombrar a los diputados y diputadas suplentes. Y también creo yo que es importante tenerlo claro, porque hay que recordar algo. La Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo dice algo claro. La máxima autoridad del Poder Legislativo, son 7 autoridades que hay, pero la máxima autoridad del Poder Legislativo es el Pleno de Diputados y Diputadas. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Seguimos analizando la temática, otras aristas para que esto se vuelva dinámico. Sobre la solución. Las claro. Familias, antes de que se vaya, yo exhorto a esas 7 familias normalmente en Honduras que utilizan a algunos operadores políticos, distánciense en este momento de los operadores políticos ligados al narcoestado, de operadores políticos ligados también a corrupción. Y con eso, al distanciarse, entonces estos, como le decía, la parábola del hijo pródigo, sentirán que ya no tienen esa autoridad que los ha estado dominando últimamente, vuelven y se llega a una negociación para no aplicar la parte final que acaba de expresar precisamente aquí el doctor Joaquín Mejía sobre el hecho
de que aquellos que incumplen este articulado probablemente no se les aplique la penalidad de los 2 años y de la eliminación al mismo tiempo de algunos derechos políticos. ¿Por qué? Porque si no vamos a echarle, como dicen, sal a la herida. Y acá necesitamos, y eso es lo que en realidad yo he entendido al mismo tiempo en todo lo que es el pueblo hondureño y a través del gobierno que va a ejercer Xiomara Castro. Necesitamos trascender, necesitamos reconstruir la economía, reconstruir la política, reconstruir la diplomacia en Honduras y hacer de esta sociedad una sociedad verdaderamente en equidad, una sociedad que avance, una sociedad abierta, una sociedad en donde en realidad de una vez por todas dejemos atrás la corrupción y el narcotráfico y el lavado de activos. Bueno, esa arista justamente la que quería tocar ya en el segundo segmento. Usted dice que son 7 familias, 7 familias y todos que están atrás y que instrumentalizan siempre a los políticos. Así es. Y que en este caso, usted lo ha dicho, han instrumentalizado a varios políticos, diputados electos de Libertad y Refundación. Ese es el pensamiento que ha sustentado desde que comenzó el programa Nelson Ávila. Que hay intereses extrapolíticos en este asunto. Me imagino que se está refiriendo a intereses económicos. Dice, hay 7 familias que están detrás siempre instrumentalizando a los políticos. Ni le voy a preguntar de qué familias me está hablando porque seguro no me las va a decir. Yo se las podría decir, simple y sencillamente, para todos son conocidas. No se meta rollo. Pero si usted gusta, se las digo. No se meta rollo, ya dio la idea, ya dio la idea general. O sea, ya hablo de que hay un problema. Perfecto. Que hay un problema. Bueno, pero ¿a dónde quiero llegar? Voy a llamar a Sergio Castellanos para que Sergio... Cuando ustedes dudan de Sergio Castellanos... ¿Sabe que Sergio vivió en mi casa? Correcto. Cuando era un jovencito de a mí se me hace difícil pensar. A mí se me hace difícil pensar. No, y esto más. Y no creo que Sergio Castellanos sea instrumento de ninguna familia económica poderosa en el país. Por lo poco que los he conocido. Ya no lo es porque ya volvió. Bueno, pero ahí estuvo en este conflicto. Samuel Madrid, vaya. Sí. Samuel Madrid. A mí se me hace difícil pensar que Samuel Madrid es un instrumento de familias económicas. Por eso es que quiero entrar al debate de ese punto. Se vuelven instrumentos cuando entran a un acto concreto como es este. No, yo eso lo entiendo. Discúlpeme, y si no lo saben, me disculpan. Entonces, mire, yo eso lo entiendo. Políticos. Lo que quiero saber es si el espíritu por el que ellos se rebelaron fue eso. Yo creo que tienen el derecho a que debatamos si es que al final fueron instrumento de poderosos económicamente o el espíritu de su rebeldía fue otro, tenía otra causa. Por lo menos eso hay que ponerlo en duda, ¿verdad? Y lo vamos a hacer con toda la franqueza. Es parte, precisamente, vea, decía Voltaire, daría mi vida porque tú expresases tu opinión, aunque fuese completamente diferente a la mía. Y así hay otros diputados de Libre, que yo los he aprendido a conocer en estos últimos 12 años, que cuando me dicen son instrumentos, son traidores, yo no voy a cuestionar a nadie que diga son traidores. Es el criterio de los que dicen que son traidores. Pero yo personalmente trato de explorar más a fondo qué los motivó a esta situación que ha puesto o puso en precario al Partido Libertad y Refundación y que nos tiene hoy debatiendo sobre la legalidad o la legitimidad de 2 directivas y que ha conflictuado el panorama político. Vamos a ir a la pausa y enseguida volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Recuerda que tunota.com está de aniversario y quiere compartirlo contigo con el sorteo de 2 laptops. Así que ingrese al siguiente sitio, tunota.com/aniversario y siéntete a esperar el sorteo que se realizará este 30 de enero en TN5 Dominical.
Vamos con las noticias. Estas son Honduras Hoy. A este momento, Jorge Calix asegura que publicación en la Gaceta no le da legalidad a Luis Redondo. Estas son las calles que estarán cerradas en el Distrito Central durante la posesión de Xiomara Castro de Celaya. Rey Felipe VI de España llega el miércoles para presenciar toma de posesión de Xiomara Castro. Honduras busca salir a conflicto legislativo bajo atenta mirada de Estados Unidos. En vivo se instala la primera legislatura en el Congreso Nacional 2022-2026. Estas y otras noticias disponibles para que usted pueda pues ampliarlas ingresando a tunota.com en este aniversario, su segundo aniversario. Y por cortesía de Banco de Occidente, reiteramos nuestro compromiso apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Miren, es sintomático lo que está sucediendo en este momento, es sintomático. En la sesión de la Junta Directiva Provisional, todo comenzó a las 7, un poquito más allá de las 7. Pero ya el Congreso, el hemiciclo, estaba prácticamente lleno a las 7 de la mañana. Hoy, si me pueden poner imágenes, por favor, del hemiciclo legislativo, aquí en este lugar se instalará la primera legislatura de la Junta Directiva de Luis Redondo. Y de manera virtual se instalará la primera legislatura de la directiva que preside Jorge Calix. Pero no comienza. Miren la mesa directiva, no comienza. Hay diálogo. Yo sé que se está tratando de superar este conflicto. Se está tratando de solucionar la situación presentada. Desde ayer conozco las personas designadas por Manuel Zelaya para hablar con Jorge Calix, con Redondo y con todo el que haya que hablar. No está resultando fácil. Al final no sé si se reunieron con la embajada americana, porque se habló de que la embajada americana había llamado a Calix, había llamado a Redondo. Solo sé que un portavoz, el titular del Departamento de Estado, Nick Price, llamó a la calma y al diálogo antes de la toma de posesión de doña Xiomara Castro. Recuérdese que vendrá la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Miren, esto que no tengamos por ninguno de los dos lados sesión todavía cuando ya pasamos las 8 de la mañana, es sintomático que quieren solucionar el conflicto, superar el problema, y que la toma de posesión de la señora Castro de Celaya, futura presidenta del país, se haga sin ningún ruido. Porque, hombre, hay que aprovechar esta coyuntura, lo que hemos dicho, una coyuntura donde el país parece que se reconcilia y donde la comunidad internacional, después de varias décadas, comienza a sentir que Honduras trata de superar su conflicto de ilegitimidad que ya lleva mucho tiempo. No hay que desaprovechar esta coyuntura, por lo tanto, ese llamado al diálogo de la Iglesia y de todos los sectores debe primar hoy. Y si no hay sesión todavía, que no la haya hasta que hayan superado el problema. Es lo que deseamos. Miren, tengo que ir a una pausa porque usted se me regó, hombre. Es una broma, doctor. Es una broma. Es que me está diciendo Luis León que en un Estado de Derecho prima la legalidad y el imperio de la ley. Luis León, ¿saben quién es, verdad? Es del Instituto Holandés para la Democracia. Dice Luis León que la legitimidad es en el Ejecutivo. En el Legislativo se hizo una votación aparte, diferente, y él quiere intervenir por teléfono porque me imagino que no está muy de acuerdo con algunas de las apreciaciones que se han hecho en el programa. Así que después de la pausa escuchamos a Luis León, pero además voy a divulgar un video de Samuel Madrid. Porque yo quiero llegar al fondo. Estos diputados que han disentido de Libre y que Libre los califica de traidores, fueron motivados
por grupos económicos, como lo dice Nelson Ávila, que han sido instrumentos de grupos económicos de 7 familias, dice. O en el fondo hay que escucharlos, el razonamiento de ellos. ¿Y por qué tomaron esta decisión? Miren, yo no me atrevo a llamarle traidor a Samuel Madrid, no me atrevo a llamarle traidor a Castellanos y algunos otros que conozco que han sudado la camiseta por Libre. Por eso me parece injusto ese calificativo de traición. Quiero escuchar desde su corazón qué los motivó a hacer esto y ponerlo en el debate, por lo menos darles la oportunidad de debatir los razonamientos de ellos, después de la pausa comercial. Don Luis León del Instituto Holandés para la Democracia está en comunicación con Frente a Frente para aportar reflexiones sobre este asunto de legalidad, legitimidad y legitimación. Adelante, Luis. Buenos días. Buenos días, Luis. Un saludo también para mi amigo Joaquín Mejía, a quien admiro y respeto mucho. Yo creo que no podemos nosotros iniciar una discusión, o una idea desde nuestro planteamiento sin respaldar lo que han dicho ambos. La legitimidad en un país como el nuestro no solamente es necesaria, es urgente, porque después de lo que hemos vivido desde el golpe de Estado, la reelección inconstitucional, se necesitan gobiernos legítimos para que representen la voluntad de las mayorías. Yo estoy totalmente de acuerdo. No obstante a eso, creo que deberíamos diferenciar algunas aristas de lo que ha pasado posterior al proceso electoral y durante el proceso electoral. Estoy totalmente de acuerdo que la elección de la presidenta Xiomara Castro es totalmente legítima y masiva, donde el pueblo hondureño ha depositado contundentemente la voluntad de un cambio para Honduras. Yo creo que todos los hondureños tenemos una alta expectativa de lo que pueda hacer este nuevo gobierno en beneficio de los hondureños. No obstante, es importante mencionar que nuestro proceso electoral, respaldado por la Constitución de la República, especialmente en el artículo 4, cuando determina que tenemos un Estado representativo que cede el poder, definitivamente se implementa a través de 3 elecciones diferentes. Una es la elección de la Presidencia de la República del Ejecutivo, una es la elección del Congreso Nacional de la República, que no conlleva la elección del presidente del Congreso, y la elección de los gobiernos municipales o locales. En la primera estamos totalmente de acuerdo. La legitimidad del pueblo le da a Xiomara Castro es contundente y es indiscutible. Sin embargo, la elección del Congreso Nacional de la República, que también es hecha por ese soberano, no tuvo la misma contundencia que tuvo la elección de Xiomara Castro, no en participación, sino en votación. El Congreso Nacional está prácticamente dividido entre 50% otrora oposición, ahora oficialismo, y casi un 50% de otrora oficialismo, ahora oposición. Y esa votación masiva que determinó que hubiesen 60 votos entre Libertad de Fundación y Salvador de Honduras, y que hubiesen 66 votos entre Partido Nacional y Partido Liberal, da la legitimidad del pueblo a la obligatoriedad, Renato, de que se dialogue y se consense para las decisiones del Congreso que incluyen la elección de la Junta Directiva. Así que a mí me parece que el pueblo hondureño dio un mandato específico al Congreso Nacional totalmente diferente al mandato que da al Ejecutivo a través de Xiomara Castro. Aquí lo que el pueblo hondureño a gritos le dijo al Congreso Nacional es: deben dialogar, deben consensuar y deben tomarse decisiones. Aquí no podemos poner por delante solo los intereses o las posiciones de una votación masiva a favor de la presidencia de la República, cuando esa votación masiva también le dio votos al Partido Nacional y también le dio votos al Partido Liberal, generando los pesos y contrapesos que deben haber en un Congreso Nacional de la República. Dicho esto, René,
Renato, es importante decir que en un sistema democrático y en un Estado de Derecho, el imperio de la ley y la legalidad es lo que debe primar. Y los buenos abogados saben que no podemos hablar de Estado de Derecho si no se cumple la ley. Y en ese sentido, a mí me parece que es importante entender que la elección del presidente del Congreso Nacional de la República debe pasar por la votación de las 128 personas que fueron designadas por el pueblo para que tomara las decisiones dentro del Congreso Nacional. También estoy de acuerdo que hay un acuerdo político preelectoral para que uno de los partidos políticos designara al presidente del Congreso, pero no así para que lo eligiera. La elección pasa por los 128 y nos guste o no, hay 66 votos de la oposición que representa partidos históricos, que representa partidos que se han desgastado, partidos que han estado en muchos señalamientos, partidos que la gente ha despreciado a nivel del Ejecutivo, pero que a nivel del Legislativo están electos. Por lo cual, quien pensara que en el Congreso Nacional de la República se podía imponer una decisión, cometió un error, porque la nueva oposición tiene la misma legitimidad que tiene el nuevo oficialismo. Ahí es, Renato, donde creo yo, y Joaquín y don Nelson, que es importante que la democracia se construya con diálogo. El pueblo hondureño mandó a ese Congreso Nacional a dialogar. El pueblo hondureño le dio legitimidad a los 128 diputados para que en el ejercicio del poder se pusieran de acuerdo y sacaran adelante al país. Lo que significa que el contrapeso, que hoy nos guste o no nos guste, que representa el Partido Nacional y el Partido Liberal, tienen voz y voto. Y no se pueden ignorar, y no se pueden dejar de escuchar, porque se cometerían los mismos errores que se cometió en el Congreso anterior, cuando a la oposición no se le daba la palabra, cuando a la oposición no se le escuchaba y cuando la oposición no podía siquiera tomar una decisión en el Congreso Nacional. En ese sentido, para concluir, Renato, yo insto a todos los diputados que tienen la representación del país a llegar a un diálogo. No podemos nosotros mencionar siquiera que hay dos juntas directivas, porque no hay dos juntas directivas. Si lo vemos desde una perspectiva netamente de legalidad y legitimidad, no tenemos junta directiva del Congreso Nacional de la República, no se puede iniciar una legislatura con dos directivas, porque es inconstitucional, y en ninguna parte de la ley orgánica del Congreso Nacional y del reglamento del Congreso Nacional se habla de dos juntas directivas. Así que aquí el llamado es a todos los políticos en el Congreso Nacional, que son legítimos, que el pueblo les dio el voto, que dialoguen, que concentren y que dejen, por un lado, los intereses partidarios, que eso nos ha hecho mucho daño en el Congreso Nacional. Necesitamos un Congreso capaz de consensuar. Y concluyo ya con esto, Renato. El Partido de Libertad y Refundación, el Partido Salvador de Honduras, tienen 60 votos. Cualquier decisión en el Congreso Nacional tenía que pasar por acuerdos, negociaciones, cabildeos y diálogos. Así que cualquier cosa que se tuviera que hacer ahí, estaban obligados a hacer esto, y a mí me parece que no hacerlo en este momento deja un mal mensaje ante el pueblo hondureño de personas que fueron electas para eso. Yo llamo a la cordura, llamo a que todos los sectores políticos se sienten, porque no podemos seguir poniendo intereses partidarios por delante de los intereses del país. En el Congreso Nacional, Renato, hay 6 partidos políticos. 2 tienen un acuerdo de designación de presidencia. Los otros 4 debieron haber sido consultados y cabildeados para que ese convenio entre estos dos partidos se cumpliera. Si hemos hablado de imposiciones en el pasado, no lo podemos hablar en el presente. Diálogo es lo que necesitamos para solventar esta crisis. Gracias, Luis León, del Instituto Holandés para la Democracia. Ya en unos minutos vamos a escuchar la opinión de Nelson Calic y Joaquín Mejía. Antes le consultamos a Nelson Ávila y Joaquín Mejía, sí, disculpe, Nelson. Consultamos a Tony Munguía, está en el Congreso, Tony. Mauricio Orlando. Osman Danilo Chávez. Sí. Mauricio Orlando Rivera López. Luis Buenos días. Martínez. Buenos días, Renato. Un gusto saludarle. Así es, desde la Cámara Legislativa del Congreso Nacional
de la República. Nos encontramos aquí, en estos momentos están comprobando el quórum, se está llevando a cabo esta ceremonia en la primera legislatura, la primera sesión del Congreso Nacional de la República, y es una ceremonia normal. Vemos miembros de la Academia Militar, los cadetes. Hace unos instantes están pasando lista de los diputados que están asistiendo. No han venido los diputados del Partido Nacional, algunos diputados del Partido Nacional tampoco han participado. Los curules que ocupaban los diputados del Partido Nacional lo están ocupando algunos suplentes de Libertad y Refundación Libre. Por eso es que vemos la gran cantidad de diputados ocupando los diferentes curules. En estos momentos vemos también la ausencia del diputado Luis Redondo. Todavía no sabemos el por qué no ha asistido a esta sesión, y es por eso que han iniciado con las primeras palabras del vicepresidente Hugo Pino. Esto es lo que está aconteciendo aquí desde la Cámara Legislativa en estos momentos. Hace unos instantes, precisamente hace unos 3-4 minutos ha iniciado estos actos protocolarios. Déjeme contarle, Renato, que en estas primeras sesiones, en estas primeras legislaturas que hace el Congreso, se entrega un informe de los diferentes poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y por supuesto el poder judicial. Se había mencionado que podría asistir el presidente de la Corte Suprema, pero no hemos confirmado esa información, y es por eso que había una tardía para iniciar este evento desde el Congreso Nacional de la República. Este es el ambiente que se vive aquí. Este es el ambiente que se vive aquí en el Congreso Nacional de la República. También ha asistido el diputado Sergio Castellano, que era uno de los diputados que había firmado por la Junta Directiva de Jorge Calix, el diputado Jorge Calix, e incluso hasta le han aplaudido en estos momentos. Renato, este es el ambiente que se vive aquí desde el Congreso Nacional. Le están aplaudiendo también a los diputados liberales, los 5 diputados liberales que no van a participar en la sesión del abogado Jorge Calix. Muy bien. Bueno, lo que está aconteciendo es importante, Tony, lo que estás diciendo, que no está Luis Redondo. Nos estamos preguntando por qué no está Luis Redondo. Yo sí le digo algo, siguen dialogando. Sí hay negociaciones para superar este conflicto. Sí hay negociaciones para superar este conflicto, porque es un conflicto, no lo podemos obviar, que hay un conflicto. La no presencia de Luis Redondo en este momento es indicativo de algo. ¿Qué piensa usted? Y además, ahí están los cadetes. ¿Qué le quiere decir eso? Innegable, innegable. Imagen de poder. Innegable. ¿Qué significa que los cadetes estén ahí? Que la autoridad suprema de las Fuerzas Armadas los envió ahí. Correcto. Así está la situación. Yo voy a aprovechar que están pasando lista para ir a una pausa comercial, y si siguen con la lectura de los nombres de los diputados que están presentes para comprobar el quórum, voy a escuchar las reacciones ante lo dicho por Luis León de Nelson Ávila y Joaquín Mejía. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Universidad José Cecilio del Valle. Contáctanos al 2275. Bueno, miren, en este momento el alcalde de Tegucigalpa, Narri Afura, le está entregando el bastón de mando a Jorge Aldana. Todos los invitados. Ya se está produciendo la transición en la alcaldía del Distrito Central. En el otro lado, la sorpresa es que no vemos a Luis Redondo presidiendo la sesión, sino que al vicepresidente en la Junta Directiva de Redondo, Hugo Noé Pino. Ahí siguen pasando lista. Sí, pero generalmente cuando está un vicepresidente, así le dice el secretario presidente, porque él es el que está presidiendo la sesión. Escuchemos el ambiente del legislativo. Una vez comprobado el quórum, quedan integrados por ley los suplentes a esta sesión. Secretaria, por favor, prosiga. Señor presidente, una vez comprobado el quórum, la presente sesión es un acto solemne
el cual lleva consigo la instalación de la primera legislatura correspondiente al mandato el periodo 2020-2026, 2022-2026. Se va a instalar la legislatura de la Junta Directiva del Congreso que preside Redondo, pero sin estar Redondo, Nelson. Es lo que me genera alguna incertidumbre. Es una negociación en curso. Es una negociación en curso. Alguna. Exactamente. ¿Qué piensa Joaquín? ¿Está entrando alguien? ¿Quién está entrando? Vamos a ver, dejemos la toma del Congreso. Ya está Redondo. Sí, hay que esperar que anuncia Luis Redondo. Ve, por favor. Porfa, hermano, que no lo estamos para usted. Bueno, yo creo que hay que esperar exactamente qué es lo que va a ir en este momento. Supongo yo que por esos abrazos da la impresión de negociaciones. ¿Le da la impresión? Positivas, sí. Hay alguna información que obviamente el resto de ciudadanos no la manejamos en este momento. Habrá ocurrido en los últimos segundos, últimos minutos, pero la imagen del poder está ahí. Yo felicito a las Fuerzas Armadas en este momento que están cumpliendo con el papel constitucional, específicamente con respecto al respeto del Ejecutivo y al mismo tiempo presentes en el Congreso Nacional, o sea, en las instalaciones de la Asamblea Legislativa. ¿Y qué percepción tiene Joaquín Mejía? Mire el abrazo de Redondo con Sergio Castellano. ¿Qué percepción tiene, Joaquín? Bueno, Renato, si me permite, a mí me gustaría más bien reaccionar a lo que planteaba mi querido amigo Luis León, pero no sé si es en este momento o en otros momentos. Bueno, resumámoslo mientras llega a la mesa directiva Luis Redondo. Joaquín, adelante. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó Luis León. Y estoy de acuerdo porque lo estamos planteando en diferentes planos. Luis está hablando de legitimidad democrática y yo estoy totalmente de acuerdo. El Congreso Nacional es el reflejo de toda la sociedad y la sociedad está dividida y en la sociedad hay nacionalistas, liberales, libres de todos los partidos políticos y en ese sentido todos los diputados y diputadas, los 128 tienen esa legitimidad democrática de la que plantea Luis León, pero la legitimidad que yo estoy hablando es una legitimidad que va incluida con la legalidad para comprender la validez de los actos jurídicos, es algo completamente distinto a lo que plantea Luis y por eso yo decía al inicio que hay dos puntos donde creo yo que en términos jurídicos constitucionales tenemos que ver. Uno es si el acto jurídico en el cual Jorge Cálix fue elegido presidente provisional es válido o no, es decir, si se cumplió la legalidad y la legitimidad de la que estoy hablando, no la legitimidad democrática que plantea Luis, con lo que yo estoy de acuerdo. Eso es lo primero. En segundo lugar, la segunda pregunta que hay que hacernos es si después de la convocatoria para el día 23 de enero y la contraconvocatoria que implica un fraude de ley, ese Congreso Nacional instalado en las instalaciones del Congreso Nacional subsanó o no ese vicio originario. Esa es la segunda pregunta que hay que hacernos. Por eso yo decía, y una vez publicado en el Diario Oficial La Gaceta, la Junta Directiva de Luis Redondo tiene o presume de constitucionalidad y la manera de revertir esa presunción es que la Sala de lo Constitucional señale si realmente todo este proceso o esta Junta Directiva es constitucional o no. Pero yo estoy de acuerdo con ustedes en relación con que este no es un problema jurídico, es un problema político que se debe resolver a través del diálogo. Y ahora otra cosa que me parece muy importante, Renato, que yo creo que, y que no lo hemos discutido aquí, fíjese que el artículo 60 que yo leí de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
es contrario a varios artículos de la Constitución de la República. El artículo 205, por ejemplo, o el artículo 192, es contrario. Y hay un artículo de la Constitución, el artículo 320, que dice que la Constitución está por encima de las normas inferiores. ¿Y por qué llego a este punto? Vuelvo a lo que decía Bartolomé Ruiz con la paradoja, que la paradoja habita el discurso, porque resulta ser que ese artículo 60 que ha venido aplicando el Congreso Nacional anterior es inconstitucional, pero no ha sido declarado inconstitucional, pero nadie, digamos, ha salido al paso a decir que eso es inconstitucional o a presentar recursos, y digo nadie, incluido yo. Pero ahora mismo que se está utilizando ese artículo 60, que es contrario a la Constitución, entonces ahora sí salimos muchos constitucionalistas a decir que eso es inconstitucional. Entonces a mí me parece también que, creo yo, y me incluyo, que nos falta honestidad constitucional en el sentido, y no solo hablo de quienes hacemos análisis, sino que incluso, y sobre todo de la clase política, en el sentido que lo que ayer era malo, como las reuniones por Zoom, el propio artículo 60, ahora las reuniones por Zoom y el artículo 60 está siendo utilizado y se critica de que es un artículo que es contrario a la Constitución. Entonces a mí me parece que eso es importante dejarlo claro y plantear esto como esas paradojas que lastimosamente vivimos en el país. Y termino diciendo algo que Luis decía, ¿verdad? Y que es fundamental, y creo yo que desde el principio lo hemos planteado con tanto el doctor Ávila como yo. Este problema que tiene cola jurídica es un problema que solo se puede resolver a través del diálogo, y obviamente ese diálogo tiene que ampararse en los estándares constitucionales que están establecidos y que están ahí en la Constitución. Muchas gracias, Luis León. Vamos a ver, se ha instalado en la silla del presidente Luis Redondo. Nelson tiene sus percepciones. Buen día a todos. Solamente informar que se giró invitación al Poder Judicial y no se recibió confirmación de su presencia a esta solemne ceremonia. Así que esta Casa del Pueblo, este Congreso del Pueblo, le manda un mensaje al Poder Judicial de que estará abierta para recibirla posteriormente. También se giró invitación al titular del Poder Ejecutivo y no se recibió confirmación de su presencia. Pero el próximo año tendremos a la primer presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro, quien vendrá aquí a rendir su primer informe. Se le solicita a los honorables diputadas y diputados ponerse de pie. Ingresa el pabellón nacional al hemiciclo legislativo portado por la escolta de caballeros cadetes de la Academia Militar General Francisco Morazán. Yo tengo que aprovechar este momento para ir a una pausa comercial, luego voy a escuchar los comentarios finales de Nelson Ávila y Luis León. Nosotros como Canal 5 estaremos con nuestra programación regular. Todos estos eventos los puede ver ininterrumpidamente por TCI a partir de las 9 de la mañana. Así que vamos a una pausa, los comentarios finales de Luis León y Nelson Ávila en los próximos minutos.
Julio Navarro es del criterio que todo está arreglado ya, que los otros van a renunciar y que Luis Redondo se va a convertir en el presidente en propiedad del Congreso. Esa es mi percepción. Esa es su percepción, ¿verdad? Sí, sí, sí. Luis, la imagen del poder, obsérvela en este momento. Julio Navarro dice que todo está arreglado. Yo no he podido contrastar lo que dice Julio, pero aquí me encuentro con la percepción de Nelson Ávila, que dice que todo está arreglado. Que en este momento lo que se mira es que el poder está alineado aquí con esta directiva que preside Luis Redondo. La pausa y volvemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre amado, que habitas en gloria, te damos gracias, Señor. Los comentarios finales de Joaquín Mejía. Brevemente, Joaquín, cuando está a punto de instalarse esta legislatura de la Junta Directiva que preside Luis Redondo. Adelante, Joaquín Mejía, en San Pedro Sula. Clamar, Señor, por esta nación. Bueno, dos cosas. Yo creo que lo primero es también insistir en el llamado al diálogo, porque al final, como bien decía Luis, estamos hablando de un Congreso que es reflejo de la sociedad, y es una sociedad que tiene diferentes posiciones políticas, es una sociedad diversa. Y esa diversidad se refleja en el Congreso Nacional, y por tanto solo el diálogo posibilita, digamos, una salida democrática a una crisis que tiene cola jurídica, pero que realmente la solución es política. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que también es importante, hago un llamado, y me incluyo a mí, que dejemos el cinismo constitucional, en el sentido que muchas veces, cuando son nosotros los que hacen las cosas, sí sacamos a la Constitución como bandera y decimos aquí hay un artículo que es contrario a la Constitución, pero cuando vienen los otros a hacerlo es todo lo contrario. O miremos ahorita, con todo el respeto que para mí merecen las religiones, pero Honduras es un Estado laico. Lo que está pasando en el Congreso Nacional es violatorio a la Constitución y alguien se escandaliza. Por eso yo digo que yo creo que es fundamental el tema de que no exista cinismo estructural o constitucional, sino que realmente nos apeguemos a los valores, porque la sociedad es diversa. La sociedad hondureña no solamente está compuesta por personas que creen, sino que también por personas que no creen y de diferentes religiones. Y es aquí, en este momento, se está violando la Constitución de la República con lo que está pasando ahora en el Congreso Nacional. Y finalmente, creo yo que es importante señalar que a aquellas personas, sobre todo el Partido Libre, que han tomado otras decisiones y que no gustan a una mayoría de la sociedad o a un sector de la sociedad, creo yo que se les puede criticar esa decisión, pero esas críticas no pueden hablar del cuerpo, de la sexualidad o de la orientación sexual, porque me parece que se ha cruzado una línea que viola la dignidad de las personas independientemente de cómo piensan o cómo actúan. Muy bien dicho, muy bien dicho. No esperaba menos como un hombre, como un activista de los derechos humanos. Muy bien, está a punto de instalarse la otra legislatura, Nelson. Sí. Está a punto de instalarse la otra legislatura. Voy a aprovechar para ir a una pausa comercial. Bueno, mire, aquí estamos con las dos legislaturas que se instalan. Yo digo dos legislaturas para literalmente mostrar o traducir las imágenes. Ahí tenemos dos sesiones. Una junta directiva del Congreso presidida por Luis Redondo y la otra por Jorge Calix. Comentario final breve, por favor, doctor Nelson Calix. Ávila. Nelson Ávila, discúlpeme, doctor, hombre, es mi amigo desde hace tiempo, lo conozco, discúlpeme. Bueno, tres reflexiones rápidas. Primero, sin duda alguna, la solución está en pocas horas y la presidente Xiomara Castro tomará la juramentación sin duda alguna con el presidente del Congreso Redondo. Segundo punto, estas decisiones son también decisiones geopolíticas y no tengo ninguna duda que hay una decisión obvio de esa naturaleza. Kamala Harris será una de las próximas candidatas a la presidencia por el Partido Demócrata. Ha sido nominada para ser encargada
de todo lo que respecta al desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica, como lo llaman, y entonces no va a fracasar, va a tener que ser exitosa para ser candidata. Y es en ese no va a venir a quemarse a Honduras. No va a venir a quemarse a Honduras y no se va a venir a quemar por apoyar a un Congreso también que hay relaciones con algo que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha dicho que hay muchos de ellos ligados a un tema de narcotráfico. Si viene y tenemos este mismo escenario y está al lado de la presidenta electa que va a tomar posesión el próximo jueves, le está diciendo te estoy apoyando a ti y el apoyo que tú le das al Congreso o al presidente del Congreso por el que tú tienes afecto o lo has respaldado. Completamente de acuerdo. Estamos seguros. Si Kamala Harris viene el jueves en este mismo escenario no dilucidado, le está diciendo a la presidenta electa estamos contigo y estamos con a quien tú estás apoyando ahí como presidente del Congreso. O sea, que ahí se asocia parte de la legitimidad y de la, diríamos, legalidad con lo que es al mismo tiempo, si le parece, el interés de la nación, relacionado al mismo tiempo con algunos intereses geopolíticos. Bueno, el tercer punto, le adelanto, ¿cómo evitar esto? Yo le diré, tanto como Nelson Ávila y como Movimiento 5 de Julio, que coordinan el Partido Libre, en el 2014 nosotros hicimos una propuesta de reformas políticas en el 2014 y dijimos, ¿por qué el pueblo hondureño no puede votar directamente por una junta directiva del Congreso que sea integrado en la proporción correspondiente? ¿Por qué el pueblo hondureño no puede votar directamente también por magistrados de la Corte Suprema de Justicia electos al mismo tiempo proporcionalmente? ¿Y por qué no puede votar el pueblo hondureño por un fiscal para que no dependa de intereses espurios? Veremos qué pasa. Solamente digo, feliz Día de la Mujer hondureña y espero que se opere con equidad, respetando también estos derechos de la mujer. Samuel Madrid está en la sesión virtual que preside Jorge Calix. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial, la última, y ya luego les digo, si quieren ver esta transmisión, ustedes se pasan al canal hermano TCI, ahí está todo. Pero si quieren seguir viendo nuestra programación, la mañana del 5, igual los invito para que se queden aquí. Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Así es, por cortesía de Banco de Occidente, tenemos más información en tunota.com, recordando que está festejando su segundo aniversario y tiene para usted 2 laptops. Así que ingrese a tunota.com, pleca aniversario y de esta forma estará participando en el sorteo. Estas son las noticias a esta hora de la mañana y aquí vamos a conectar inmediatamente nuestra tecnología. Bueno, Biden, ¿qué le sucedió? Lastimosamente llamó estúpido hijo de P a un periodista en plena conferencia de prensa. Le dejaron abierto el micrófono y se le fue la boca. ¿Qué crisis legislativas similares a la de Honduras han ocurrido en América Latina? Aquí se lo contamos. Al menos 6 muertos por una estampida en la Copa de África. Julian Assange, autorizado a apelar contra su extradición a Estados Unidos. Potencia de erupción en Tonga fue más de 100 veces superior a la bomba atómica en Hiroshima, según la NASA. Estas y otras noticias disponibles para ustedes en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Les insisto, si quiere entretenimiento, quédese aquí en el 5. Si quiere la noticia actual de cómo transcurre la instalación de la legislatura en el Congreso, váyase a nuestro canal hermano TSI. Si quiere novela, música, váyase a Mega TV. Si quiere otra programación, váyase a Telecadena. A todos, muchas gracias, buenos días.